conociendo detalles sobre la audiencia de formalización del caso Penta. Como ustedes saben, que culminó con el dictamen de prisión preventiva contra 6 de los 10 imputados, entre ellos Carlos Alberto Delano, Carlos Eugenio Lavín. Es por eso que recibimos en CNN Chile al abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Ortuztegui. Muchas gracias por acompañarnos y además también usted estuvo mucho tiempo a cargo de la Asociación de Fiscales. Sí, muchas gracias, Viviana. Abogado, también querellante en este caso. Por cierto, me gustaría comenzar por sus impresiones con respecto a la decisión tomada en el día de hoy del juez y sobre todo lo más llamativo que tiene que ver con la prisión preventiva en el caso de 6 de los 10 imputados. La verdad, encuentro que la decisión del magistrado Escobar fue ajustada a derecho, ajustada a los antecedentes que reunió la Fiscalía y especialmente, y lo señaló también el magistrado, al número de delitos, a la reiteración de delitos, a las penas probables que podían enfrentar los imputados. En base a todos esos aspectos, creo que la resolución del magistrado estuvo acertada, estuvo bien, de acuerdo al parámetro que podría tener cualquier chileno que enfrenta a un tribunal en condiciones similares. Y eso creo que fue un momento histórico para el país, el poder observar todo desde su casa cómo funciona la reforma procesal penal y particularmente un juez de garantía. Porque yo creo que la mayoría de la gente nunca había visto en forma seguida o permanente el desarrollo de una audiencia de formalización. Abogado, una de las cosas que también se ha escuchado durante todo este proceso tiene que ver con la connotación pública, con el hecho de que sea el fiscal nacional que obviamente esté encabezando la investigación en este caso. Y también, dentro de las reacciones, algunos de los abogados defensores señalaron, bueno, tal vez no es tan sorpresivo para nosotros, dado justamente esto, la tensión, la presión que existía con respecto a este caso. ¿Eso puede haber influido en la decisión del juez? No, para nada. O sea, conociendo un poco al magistrado Escobar y los que ha trabajado mucho más en el octavo juzgado de garantía con él, es un magistrado que no es absolutamente presionable por los medios de comunicación o por la connotación pública. El magistrado, de hecho, uno lo puede notar, cuando estaba presente en la audiencia, el magistrado estuvo absolutamente tranquilo, ponderado, se tomó un tiempo incluso para dictar su resolución al día siguiente, para entregar una resolución lo más fundada posible, con la mayor cantidad de antecedentes para que todos pudieran entender lo que estaba resolviendo. Ahora, un claro ejemplo también de lo que estaba ocurriendo, de la tensión que generaba este caso, era la extensa argumentación que presentó el juez, algo que también, por ejemplo, se seguía muy en detalle a través de las redes sociales. Y le quiero preguntar, porque usted también adelantó mucho de las decisiones que se tomaron en el día de hoy. ¿Eso era por las argumentaciones que él iba entregando? ¿Usted ya sentía que, de acuerdo a los argumentos y la explicación que él hacía, se daba, se podía prever finalmente la decisión que iba a tomar, por ejemplo, de dejar en prisión preventiva a 6 de los imputados? Bueno, sí. En primer lugar, no es común, no es normal que el juez haga esa introducción y esa explicación previa. Yo creo que como estaba siendo televisado por el mismo Poder Judicial y había mucha gente viendo esta audiencia de formalización, el juez, en una función didáctica a la comunidad, a la ciudadanía que está mirando, expresó o manifestó cómo funciona el sistema de medidas cautelares en Chile, partiendo por la presunción de inocencia, que yo creo que fue muy bueno, explicar que todos los imputados que se encontraban presentes siguen siendo inocentes hasta que no se dicte una sentencia condenatoria. Entonces él explicó también que estas medidas son provisionales. Entonces esa explicación previa normalmente no se da en las audiencias de formalización, porque son inmediatamente resueltas y vamos a lo que se resuelve al final. Y efectivamente, la medida que él iba relatando, los argumentos respecto a cada uno de los imputados, uno podía predecir el resultado en cuanto a la medida cautelar de cada uno. Y eso básicamente porque en mi caso y de cualquier otro fiscal o defensor que haya estado mucho tiempo en tribunales puede ir interpretando lo que está señalando el juez. Ya, para ser claro entonces, ¿por qué finalmente, por qué minutos antes usted ya argumentaba cuál iba a ser la decisión, que tenía que ver más bien con la explicación que estaba entregando el juez? Así es. Ahora, otra cosa que llamó la atención, el caso de Hugo Bravo. La Fiscalía insistió en el punto de la colaboración que había hecho durante todo este proceso. La defensa también, de hecho, Catherine Latrop, su abogada, dice, nosotros no estaríamos acá si no fuese por Hugo Bravo, por todos los detalles que dio a conocer en el caso Penta. Finalmente se acoge un poco lo que se había solicitado por parte del Consejo de Defensa del Estado, que sí cumpliera una medida cautelar de prisión preventiva. ¿Por qué cree usted que se siguió
esa posición y no tal vez la que estaba presentando la Fiscalía de una medida cautelar menor, dada la colaboración que había presentado en este caso. Bueno, yo creo que ayudó un poco la posición que presentó precisamente Ciudadano Inteligente respecto a la interpretación de las circunstancias que debían ser consideradas por el juez al momento de dictar una medida cautelar. ¿Qué fue lo que le planteamos nosotros al magistrado Escobar? Que existen atenuantes que son objetivas, es decir, atenuantes que el magistrado puede comprobar y refrendar en la misma audiencia. Por ejemplo, una irreprochable conducta anterior, a través del extracto de filiación puede saber si una persona tiene condena o no tiene condena. Pero existen otras que son de carácter subjetivo, por ejemplo, la atenuante de colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos, que es la que estaban alegando prácticamente todos los imputados presentes para efectos de evitar la prisión preventiva, que requieren un razonamiento un poco más profundo, y el magistrado que lo debe resolver tiene que escuchar directamente los testimonios de las personas que dicen que están colaborando. Y por eso gran parte de la jurisprudencia en materia de juicios orales y también recursos de nulidad posteriormente de los juicios orales han señalado que respecto a la colaboración sustancial son los jueces de fondo, es decir, el tribunal oral en lo penal o un juez de garantía en el caso de hacerse un procedimiento más corto que se llama procedimiento abreviado, los que están llamados a pronunciarse si una colaboración es sustancial o no es sustancial, pero no el juez que está viendo la formalización. Y ¿Por qué no se ha entrado en detalle, podríamos decirlo en palabras más simples, la investigación para saber si esta colaboración es efectiva o no? Exactamente, o sea, el juez, y de hecho no había acuerdo entre los intervinientes que una colaboración fuera sustancial o no. Entonces, si el fiscal, y por eso dijo, el acuerdo que pueda llegar el fiscal con el señor defensor de Bravo o de Castro o de cualquiera de los que estaban ahí, a mí no me importa, porque yo no tengo por qué respetar ese acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, porque el llamado a resolver es la judicatura, son los jueces. Ahora, ¿cuál es el momento? El magistrado Escobar dijo claramente, al momento de analizarse el fondo de la causa, porque ahí va a poder escuchar los testimonios del señor Hugo Bravo y si efectivamente lo que está declarando contribuye y aclara la contribución a la investigación o no lo hace. Lo mismo al señor Lavín, al señor Délano, al señor Wagner, a todos los que estén alegando la colaboración. Ahora, otra cosa que, para detenernos un poco también específicamente en la figura de Hugo Bravo, tiene que ver con lo que le sucedió al momento de ya comenzar a cumplir con esta prisión preventiva. Sufre una descompensación, Gendarmería argumenta que él tiene problemas de hipertensión, de diabetes, una depresión, y la defensa también de él insistió muchísimo en el tema de su estado de salud. ¿Puede ser este un argumento para revertir la prisión preventiva? La verdad es que no. Yo he tenido muchos casos como fiscal, yo ni siquiera estoy hablando como abogado privado, como fiscal, de imputados muy enfermos o muy heridos, por ejemplo, por balacera, que son formalizados y quedan en prisión preventiva y están en un estado grave de salud. ¿Por qué se permite esto, que una persona en un estado grave de salud pueda estar formalizada y con privación de libertad? Porque las condiciones de salud pueden seguir monitoreándose estando una persona privada de libertad o no, ya sea en el hospital penitenciario o bien en un hospital público. Es muy común que algún preso, si tiene algún problema grave de salud, sea trasladado a un hospital público con el debido resguardo de Gendarmería. Por lo tanto, problemas de salud que no puedan ser controlados dentro de la cárcel, la verdad es que no existen, y los problemas más complejos son trasladados a hospitales externos al hospital penitenciario. O sea, en ese sentido, el estado de salud del señor Bravo dentro de la cárcel no va a tener no va a tener ningún problema, digamos, en cuanto al cuidado. Y por lo tanto usted dice que no serían uno de los argumentos para poder revertir lo dictaminado en el día de hoy por el juez. No, una condición de salud como la hipertensión, la diabetes, la depresión, que es muy común en los imputados que enfrentan casos complejos y también ante una situación de prisión preventiva. Es muy común dentro de la cárcel ese tipo de enfermedades como la depresión. Son enfermedades comunes que con un buen tratamiento son llevaderas y por lo tanto están las condiciones dentro de la cárcel para que pueda cumplir privado de libertad esta medida cautelar. Abogado, otra cosa que se discutió luego de la resolución de el juez también tiene que ver con el tiempo de la investigación. Para muchos, 120 días, pensando que se habían solicitado 2 años, podría ser entendido como un cierto triunfo de la defensa. ¿Es tan así? De la defensa de los imputados en este caso. A ver, dentro del brillante trabajo que realizó el equipo del fiscal Carlos Guajardo con el fiscal Norambuena y también en su minuto el fiscal Villalobos, que formaba parte de este equipo que avanzó en la investigación y que permitió llevar esta causa al día de hoy, estos son pequeños errores que se cometen.
el pedir 2 años en una investigación con tantas defensas y con imputados privados de libertad, evidentemente iba a causar una discusión innecesaria. Incluso habría sido un error, dice usted, por parte de la Fiscalía haber del pedido 2 Ministerio años, Público. sí, bueno, pero inmediatamente se dieron cuenta y revirtieron su decisión y pidieron 6 meses, que era un poco más cercano a lo que el tribunal podría aprobar. Entonces creo que eso, dentro de los, como en todo acto humano en materia de la formalización, eso fue uno de los pequeños errores. Creo que hubo 3-4 errores muy pequeños dentro de un trabajo brillante, vuelvo a insistir, del fiscal Gajardo y el equipo de alta complejidad de la zona oriente. Ahora, este error pequeño, ¿puede ser determinante con respecto a este caso? Se lo pregunto porque si es considerado un tiempo adecuado estos 120 días, que fue lo que finalmente determinó el juez con respecto a los tiempos de la investigación. La verdad es que no. Básicamente se refiere a un error, me refiero cuando digo error pequeño, a un error innecesario, porque el plazo de 120 días se puede ampliar en la medida que el fiscal justifique que tiene diligencias pendientes que fueron dictaminadas dentro de plazo y cuya respuesta no depende del propio organismo. Me explico. Si el fiscal al día 110 ha emitido varios oficios, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda en el plazo de 30 días no ha enviado esa información, el fiscal al día 120 pide la ampliación al magistrado de garantía y el juez de garantía le va a escuchar y va a dar un plazo nuevo, qué sé yo, de 30, 40 días más. Está la posibilidad de que se extienda. Se extiende y se puede extender precisamente hasta plazo legal si es que efectivamente sean las condiciones para que ese plazo se extienda. Ahora, otro tema que también llamó la atención es al momento que el juez argumenta el tema de la reiteración, de que no estamos hablando acá solamente de un delito, sobre todo cuando justifica la decisión de Carlos Eugenio Lavín y de Carlos Alberto Délano. Sería interesante que usted nos explicara un poco de cómo influye eso también en las posibles penas, porque finalmente entiendo que ahí también está la posibilidad de que aumente y no quede en el mínimo, que es el 5 años y un día, que finalmente impide que cumplan pena efectiva. A ver, una cosa es ser reincidente y otra cosa es la reiteración. Suena parecido, sí, pero es diferente. En el caso de la reincidencia, se trata de imputados que han sido condenados previamente. Y que vuelven a cometer un delito. Vuelven a cometer un delito y hay reincidencia general, específica, y que se condena con penas más altas. El caso de la reiteración es cuando se producen distintos delitos y entre cada delito no hay una condena intermedia. Entonces, ¿qué dice la ley en esos casos? Cuando hay reiteración de delitos, o sea, sin sentencias de por medio, como sería este caso, o una persona que hurtó este vaso, hurtó ese celular o la cartera, etcétera, y no hay sentencia intermedia. La ley dice, el artículo 351 del Código Procesal Penal, que si el delito se puede considerar como de la misma especie, es decir, distintos hurtos de especies muebles, el tribunal puede subir 1 o 2 grados. Y es el ejercicio que hizo el magistrado Escobar. Dijo, aquí yo tengo diferentes delitos de cohecho. Son distintos, no hay sentencia intermedia. Por lo tanto, yo los puedo subir 1 o 2 grados. Si son muchas reiteraciones, muchos hurtos de vasos, celulares, cartera, puede ser hasta 2 grados. Por lo tanto, un delito, por ejemplo, que tenía una pena hasta 3 años y un día, puede llegar hasta, por ejemplo, hasta los 10 años o hasta los 15 años. Y ese es uno de los argumentos que también quienes son querellantes, como por ejemplo Ciudadano Inteligente, que es a quien usted representa, se utilizaría para buscar la pena efectiva de quienes han sido imputados en este caso. Así es, nosotros sostuvimos en primer lugar que no se reconociera ningún atenuante por los argumentos que le expliqué, y en segundo lugar, precisamente, que se aplicaran las normas del artículo 351 y 112, el Código Tributario y el Código Procesal Penal, para efectos de que se aplican 1 o 2 grados superiores a la pena que tiene establecido el delito. Que el tema de la reiteración. Exactamente, y es lo que corresponde y es lo que se le aplicaría a cualquier ciudadano que tiene una reiteración de delitos de cualquier naturaleza. Abogado, hablábamos en específico en el caso de Hugo Bravo, si se pudiese revertir o no la prisión preventiva, dado uno de los argumentos que se utiliza por la defensa, que tiene que ver con su estado de salud. ¿Qué pasa con los otros 5 imputados? Ya sus defensas, algunos han anunciado que lo van a hacer dentro de este plazo de 5 días. ¿Qué posibilidades hay efectivamente de que se revierta la prisión preventiva? Y sobre todo porque había otra confusión que tenía que ver que no necesariamente durante estos 120 días de la investigación de este primer plazo iban a estar efectivamente ellos cumpliendo con la prisión preventiva.
Es exactamente así. Una cosa es el plazo de investigación y separadamente, por cuerda separada, están las medidas cautelares de los imputados. En 10 días más, cualquiera de los imputados que hoy día está preso puede estar libre con otra medida cautelar. Y de hecho, un imputado que eventualmente hoy día está libre, en 10, 15 días más podría estar en prisión preventiva. ¿De qué depende? Depende si varían las circunstancias que motivaron o justificaron una medida cautelar determinada. Es decir, si alguno de los argumentos que sostuvo la Fiscalía para pedir la prisión preventiva cambia, el día de mañana aparece algún documento, algún testigo que dice... Que es algo que puede presentar las defensas. Exactamente, que esto cambió, esos argumentos se los lleva al magistrado, le explica al magistrado, ¿se acuerda que nos dijeron que habían 6 testigos de que esta persona mató a esta otra? Bueno, resulta que ahora hay solamente 2 testigos porque 4 mintieron. Ah, va a decir el juez, es mentira esto. Y puede cambiar la situación de privación de libertad. Y en el caso inverso de alguien que haya recibido, por ejemplo, una medida cautelar menor, también se puede dar la situación de que se insista, por ejemplo, en exigirle una medida cautelar mayor, por ejemplo. Exactamente, la Fiscalía también tiene derecho a apelar cuando la medida cautelar que solicita no es otorgada, es decir, es rechazada por el tribunal por cualquier motivo. El caso del señor Martínez, por ejemplo. Ese punto, eso quería justamente abordar. ¿Qué pasa en el caso de él? Porque finalmente él también se le había solicitado la prisión preventiva, pero podríamos decir que es el que, en palabras más simples, tuvo un costo menor, porque finalmente queda solamente con arresto nocturno y con arraigo nacional. ¿Por qué se dio esa diferencia en el caso de él? A ver, yo creo que dentro de la estrategia que se utilizó en la audiencia fue innecesario, y aquí vemos pequeños puntos, digamos, que yo les expliqué que podrían ser errores como innecesarios. Respecto a Martínez, yo creo que no era necesario pedir la prisión preventiva. Por el número de delitos, en este caso eran 2, pero particularmente porque uno de los delitos tenía que ver con algo que no estaba muy claro por parte de los intervinientes y tampoco estaba muy claro por parte del magistrado que pidió explicaciones. Esta famosa beca con el hijo en la costa central del hijo que era médico. El magistrado le preguntaba al fiscal si esto tenía alguna connotación o algún carácter patrimonial, que era lo que le interesaba entender al juez, en el sentido de que si esto costaba algo o no costaba algo. Y la verdad el error fue entonces de aspirar tal vez a una medida cautelar muy alta. Sí, yo creo que Martínez no era necesario pedir una medida cautelar, bastaba con las medidas cautelares que decretó el magistrado. Ahora, la Fiscalía, si no está conforme con esa decisión, evidentemente va a apelar. Es su derecho a mantener y sostener su solicitud de prisión preventiva ante la Corte de Apelaciones. Abogado, yo sé que no es fácil, pero ¿usted se atrevería a decir que en alguno de los 6 imputados que están cumpliendo con la prisión preventiva se pudiese revertir, que hay algún caso que tenga mayores posibilidades que otro, por ejemplo? En cuanto a posibilidades, no lo sé. Los ministros, por ejemplo, el ministro Omar Astudillo, que va a integrar esta sala, tuvo la arista del caso F y por lo tanto tiene bastante experiencia en delitos de carácter funcionario o de sobornos, cohecho. Podría influir un poco su experiencia, en este tipo de delitos. Pero es difícil hacer un pronóstico. La Corte razona con criterios a veces distintos a lo que funcionan los juzgados de garantía. En primer lugar, las alegaciones que van a hacer los abogados ante la primera sala son alegaciones mucho más cortas, acotadas en el tiempo. Es muy probable que a cada interviniente no se le den más allá de 20 o 25 minutos para cada uno de los alegatos, y durante una mañana vamos a tener todas las alegaciones terminadas y el fallo del tribunal respecto a la revisión de medidas cautelares. Entonces, es difícil pronosticar lo que va a resolver la Ilustrísima Corte de Apelaciones. O sea, nosotros al menos, como querellante, como parte interesada, lo que vamos a ir a defender es a nuestro imputado que fue querellado por la Fundación Ciudadano Inteligente, que era el único político que se encontraba presente en la sala de audiencia, que es el imputado Pablo Wagner. Que continúa entonces cumpliendo con la... Ese es nuestro mandato y nosotros iremos, si las defensas apelan, nosotros vamos a ir a defender evidentemente el fallo del magistrado Escobar. Abogado, nos queda muy poco tiempo y también ojalá de una forma relativamente didáctica si nos pudiese explicar cuáles son los pasos a seguir ahora, porque también se ha prestado para confusión, tal vez gente que no ha seguido con mucha atención el caso, de pensar que ya están relativamente cumpliendo condena, sino que más bien esta es la parte de formalización. ¿Qué viene ahora en este caso? Viene una fase muy aburrida, que es la fase de investigación.
donde no va a pasar absolutamente nada que a ustedes les llame la atención. Los fiscales siguen recopilando antecedentes en su carpeta y eventualmente pudiera haber una que otra revisión de cautelar de estas mismas que se dictaron ahora ante el mismo octavo juzgado de garantía. Eso podría ser lo más llamativo entre los próximos días, más allá... Incluso yo diría dentro de los próximos meses, ni siquiera días, porque si la Corte confirma la prisión preventiva de los 6 imputados, es muy difícil que dentro de los próximos 30 días la pidan de nuevo. Por lo menos se van a esperar 30 días o 40 días, y por lo tanto ustedes no van a poder ver mucho, y la gente tampoco. Eso es interesante. ¿Cuántos días como mínimo, pensando ahí en alguno de los tiempos que se manejan con respecto a casos como este, pudiesen ellos estar cumpliendo efectivamente la prisión preventiva? Bueno, si la Corte confirma la prisión preventiva a los 6 imputados, las próximas revisiones, estratégicamente, yo estoy hablando estratégicamente, si me pongo en el lugar del abogado defensor, debiera ser pedida dentro de los 30 o 45 días posteriores, de manera de poder argumentar al juez que hay algún antecedente nuevo. Porque claro, si yo lo pido, no sé, en 2 semanas más, evidentemente parece una solicitud un poco seria al magistrado. Por lo tanto, yo creo que la defensa van a tener que trabajar bastante, van a tener que hacer peritajes para poder contrarrestar el trabajo que se ha hecho por parte de los fiscales. Por lo tanto, que si se confirma que es un gran mérito el trabajo que han hecho los fiscales, un trabajo a mi juicio muy acucioso, y el equipo de Gajardo merece todo el mérito y todo el aplauso de la gente. Abogado, entonces para finalizar, si se confirma efectivamente por parte de quienes van a revisar la petición de revertir la medida cautelar de prisión preventiva, se confirma eso, sí o sí, por lo menos un mes estarían ellos cumpliendo con esta medida, ¿no? Es que no tiene plazo. Vuelvo a insistirles, si en 2 semanas más tenemos a los abogados defensores pidiendo las medidas cautelares, puede ocurrir que en 3 semanas más tengamos una nueva revisión de medida cautelar. Sí puede ocurrir algo novedoso. O sea, esta etapa de investigación que sigue a la formalización, que es el inicio del punto de vista formal de la investigación, lo que sí podría ocurrir es un poco que se destape la arista que nosotros estamos promoviendo, que es la arista política del financiamiento de las campañas políticas. Con la información que hay en la carpeta y que se ventiló en la audiencia de formalización, algunas de las novedades que podría tener el Ministerio Público dentro de también quizá un mes o 2 meses, es su decisión de formalizar o no formalizar a los políticos. Ahí junto con el Partido Socialista hemos promovido efectivamente el querellante del Partido Socialista, Enrique Aldunate, mi colega que está sentado al lado mío de la audiencia, que aquí existió un delito de cohecho agravado por parte de los parlamentarios que fueron financiados a través de boletas ideológicamente falsas. Entonces, esa teoría va a tener que ser analizada por la Fiscalía y efectivamente determinar si formaliza o no formaliza a estos políticos, y si abrimos el abanico, particularmente en este caso de SQM, que es la empresa que está más cercana, para ver si hay resultados respecto a otros políticos. Eso pudiese pasar entonces dentro de estos 120 días de investigación. Usted decía que podía estar un poco ahí tranquilo, pero al parecer no, y sobre todo porque hoy día estuvo la confirmación del fiscal Sadas Chaguán de que por lo menos en el caso de Iván Moreira y la senadora Ana Fombaer estarían siendo parte entonces de los interrogatorios que serían en este caso. Es muy probable. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo su tiempo y sobre todo la posibilidad de aclarar varios de los temas que generaron ciertas discusiones y ciertas dudas luego de la resolución del juez. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Vamos al corte, hacemos una pausa, volvemos pronto con más.